Qué bueno, estamos en el discipulado número 50 y tantos, ya perdí la cuenta, de el libro de Mateo. Como base estamos utilizando el libro de Beacon, comentario de Beacon, muy bueno, muy excelente este comentario. Quiero que sepan algo, que hoy es la última clase, hoy va a ser corto, me imagino, ¿verdad? Hoy es la última clase para poder entregar la segunda parte de las reflexiones. Luego de estas segunda mitad del capítulo 7, vienen 5 capítulos más y ya nos graduamos del libro de Mateo. Estoy deseoso que llegue ese día. Así que, por favor, los que deban reflexiones, si hay alguien que debe, yo lo dudo, si hay alguien que debe, pónganse al día. Ya comenzaron a llegar reflexiones, Helio. Así que estamos bien, está la gente adelantándose, qué bueno, están aprovechando. Eso no es malo, eso está bien. Así que pónganse al día. Hoy es la última clase de este capítulo 7, la segunda mitad. Y espero que, ¿cómo lo hacemos, Helio? Tenemos hasta el martes. El martes seguimos con el capítulo 8. Como quiera. Seguro, porque está bien, perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo que el martes comencemos el capítulo 8? Perfecto, muy bien, muy bien. Tenemos un tiempito. Esta reflexión no es tan. Mira, oye, Juanita tiene un montón de corazones. Faltó mi corazón estar ahí, Juanita. Iba por ahí subiendo también. Mira, perfecto, Amarili llegó. Muy bien, vamos dándole break. Es bueno que sepan que esta reflexión de este capítulo, la mitad de este capítulo 7 es más corta. Así que no tienen que tener, no tengan pena, pero tampoco hagan testamentos, por favor, por favor. No hagan testamentos, no hay necesidad. Puntos cortos, sean breves, enfáticos, pero breves. Vamos a la palabra del Señor. Qué bueno. Félix, ¿cómo tú estás, papito? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes, hijo? Gracias a Dios, extraordinario. Qué bueno, papá. Qué bueno, qué bueno. Y Marilyn está por ahí calladita, pero está por ahí. Qué bueno que estamos. Evelyn llegó. Vamos a hablar por aquí, que entre. Que toca la puerta y se le abre. Qué bueno. Bueno, vamos a dejar al maestro, a nuestro pastor Helio Rebollo, con esta parte de nuestra discipulado. Amén. Dios le bendiga a todos y un cordial saludo. Nada, este es el último punto número 10, pero antes de entrar en el punto número 10, vamos a dar un corto repaso de los 2 puntos que pudimos cubrir la semana pasada. El punto número 8, la curación del muchacho epiléptico, Mateo 17, del 14 al 21. Y la segunda profecía de la pasión, Mateo 17, del 22 al 23. Viene el momento en que es necesario dejar el monte de gloria para ministrar en el valle de la necesidad humana. Al pie del monte, un angustiado padre estaba esperando al Señor. Se arrodilló ante él y le rogó que sanara a su hijo endemoniado. Su hijo era epiléptico y sufría de violentas convulsiones que hacían que muchas veces cayese en el fuego y muchas veces en el agua, por lo que su desgracia quedaba aumentada con quemaduras y en ocasiones casi se ahogaba. Imagínense que ¿cuántos son padres aquí? ¿Verdad? Qué punto difícil, qué desesperación tenía este padre. El padre había ido a buscar a los discípulos para pedir ayuda. Se habían visto los discípulos impotentes para sanar. Jesús responde: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os haré de soportar? Esta palabra se dirigió a sus discípulos porque no tenían fe para sanar a aquel epiléptico.
Tan pronto como el lunático fue llevado a Jesús, Jesús reprendió al demonio y el niño fue inmediatamente curado. Los discípulos pidieron en privado una explicación a Jesús. Su respuesta fue directa: falta de fe. Si hubiesen tenido fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mandar a un monte que se arrojase al mar y sucedería. Pero ustedes saben que no está hablando literalmente de que el monte se arrojara al mar. Aquí el monte es un obstáculo grande o una dificultad. Amén. Nada es imposible para los que creen. Esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Esto es parte de un texto espurio. ¿Cuántos se acuerdan de los textos espurios? Que es añadido después para fortalecer una acción o un punto. Está omitido en la mayoría de las Biblias modernas porque está ausente en muchos antiguos manuscritos. Punto número 9, segunda profecía de la pasión. Una vez más, Jesús advirtió a sus discípulos que sería muerto. Pero una vez más hay una palabra de vindicación y de victoria. Resucitará al tercer día. Si no les hubiese anunciado su muerte por adelantado, es indudable que habrían quedado desilusionados por tal suceso. Una muerte vergonzosa y cruel no era consecuente con expectativas tocante al Mesías. ¿Qué es lo que estaban esperando ellos como Mesías? Estaban esperando un rey David, como si fuera un rey David, un conquistador que vendría a rescatar a los judíos del yugo de la opresión de los romanos. Pero Jesús no vino a rescatarlo de ese yugo, sino del yugo de esclavitud espiritual. El reino de los cielos fue Jesús, y Jesús estableció el reino de los cielos, pero el reino de los cielos era establecido en sus corazones y ellos no pudieron comprender eso. Amén. Hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario tocante al repaso? Si no, podemos entrar. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 27. ¿Quién es el primero que lo tiene? Yo lo tengo hace rato. Pues pastor, léalo. Vamos a leerlo. Dice Mateo 17, desde el versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Oye, eso es interesante, esa parte que habla acerca del gobierno. Esa parte es interesante. Tomen nota de esto. Vuelvo y repito. Voy para atrás. ¿Qué te parece, Simón? Le dice Jesús. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Gracias, pastor. Vamos para el punto número 10. Estamos en Beacon, página 169. El impuesto del templo. ¿Quién tiene el libro? Ok, dale, papito, lee el primer párrafo.
el impuesto del templo. Este incidente se encuentra solamente en Mateo, cuando Jesús y sus discípulos volvieron al hogar de Capernaum después de una larga ausencia, pero fue abordado por la pregunta: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? La palabra griega para impuesto es didracma. La dracma era una moneda de cobre griega de valor aproximado al denario romano. La doble dracma de este pasaje aparentemente valía unos 30 o 35 centavos de dólar. Era el medio cielo para la conservación del templo que pagaban antes de la Pascua todos los varones judíos adultos. La base para este impuesto era el medio ciclo, prescrito como impuesto por cabeza en Éxodo 30:13. Ok, déjalo ahí por ahora. Vamos a parar ahí. Este impuesto no tenía nada que ver con el impuesto requerido por las autoridades romanas, sino que era la contribución requerida de todo judío para el servicio del templo, de acuerdo con Éxodo 30, y vamos para Éxodo 30 del versículo 11 al 16. Porque es importante que entendamos esto para poder entender el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Éxodo 30, del 11 al 16. Pues del versículo 11 al 11 al 13, si me lo puede leer Virgen, Éxodo 30, del 11 al 13, y después Éxodo 30, del 13 al 16, si lo puede leer Evelyn, si está por ahí. Éxodo 30, del 11 al 13, si la hermana Virgen lo puede leer. Amén. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Sigue el 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme a ciclo del santuario. El ciclo es de 20 guerras, ¿verdad? Era, sí. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Amén. Del 14 al 16. Evelyn. Estoy aquí, dame un segundo que se me frizó el cel. Éxodo 30 de 14 al 16, ¿correcto? Correcto. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Mire, usted ve que era bastante justa la ley. El rico no pagaba más, el pobre no pagaba menos. Era un impuesto puesto fijo para hacer el servicio en el templo. Usted ve qué importante es su finanza para el servicio del templo y cómo podemos aplicar esta enseñanza para hoy en día. Lamentablemente estos puntos hay que tocarlos en estos estudios porque muchos hermanos se hacen la vista larga cuando es para ofrendar y es para el mantenimiento del templo. ¿A cuánto nos gusta tener una casa bonita
de ir a congregarnos y a rendir culto a nuestro Dios, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos creemos que para Dios se le da lo mejor, verdad que sí? Pues está establecido. Mire, vamos a darle gracias a Dios que hoy en día es voluntario, pero antes esto era un mandato que rico, pobre, usted tenía que contribuir para el mantenimiento del templo. Y nosotros hoy en día hemos perdido esa perspectiva. Sí, es bonito ir al templo, que el templo esté bonito, que los baños estén limpios, que haya luz, que haya calefacción en el invierno y que haya aire acondicionado, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les gusta alabar a Dios en una iglesia bonita con aire acondicionado? ¿Verdad que sí? So, imagínense que en el templo no hubiera para eso, que en Casa de la Fe no hubiera para eso. Imagínense eso, en un calor de 92, 95 grados y no hay para pagar la luz. ¿Cómo se van a transmitir los servicios? ¿Cómo aquel que está sediento en otro país va a poder escuchar esto? Pues sí, nosotros tenemos que contribuir para el mantenimiento de la casa del Señor. Y Jesús no era el Rey de Reyes, no era el Emanuel, el Dios con nosotros, y tuvo que contribuir. Eso te iba a decir, Elio. O sea, qué bueno que estás trayendo este punto. Este punto es un punto de los que rebotan en el corazón. Rebotan, digo, porque si se quedara la bola ahí está bien, pero a veces rebota y la bola se va para otra cancha. Porque él es el punto más difícil de los pastores, por lo menos nosotros que sabemos y vemos que hay mucha manipulación a través de este tema. Y creo que nosotros que predicamos la verdad y que es una iglesia que yo considero que Casa de la Fe, el corazón de los líderes y el corazón de la junta oficial y de los pastores es un corazón limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Igual que los hijos míos allá en Fort Myers. O sea, no tenemos corazón de manipular. Eso no existe. Entonces, creo que la buena voluntad del corazón de nosotros ministramos y aún así, cuando yo pregunto en la oficina, ¿están diezmando? Y me tienen que decir que no, que la mayoría no, apenas no diezman. Y gente que trabajan, hermano. O sea, que no les pasa por alto, pasan por alto este punto que es tan importante y que Jesús fue el primero que dio ejemplo. Fue el Amén. primero que dio ejemplo. Y esa es la parte que nosotros no queremos hacer caso. Entonces, queremos decir que Cristo vive en mí, pero yo decía el domingo, para nosotros establecer el señorío de Cristo en nuestro corazón, tenemos que abandonarnos. Óigame, por favor, escúcheme, mi hermano, por favor. Tenemos que abandonarnos a lo que nosotros creemos para hacer la voluntad de Cristo. Cristo dio el ejemplo hasta lo sumo. Haga la voluntad de Cristo. Humillémonos también. Hagamos lo correcto. La palabra allí nos dice y habla de impuestos. Quiere decir que nosotros, si trabajamos, le tenemos que pagar al gobierno. Por eso, ¿tú sabes lo que pasa? Que el gobierno es peor porque el gobierno te lo saca del cheque. No hay break ahí. Eso es forzado, pastor. El gobierno, porque si no, tampoco se lo daban. No se lo dan al gobierno. Por Sí. eso es que lo forzan a que te lo voy a quitar. ¿Entiendes? Te lo voy a quitar. Entonces, fíjate que empujado, el gobierno te lo saca, ahí te quita el dinero
y hasta se molestan. Llega el día del 15 de abril, que es mi cumpleaños. Es el día de mi cumpleaños. Pero llega el 15 de abril, cuando llega ese mes de enero, están buscando los dos YouTube para rápido hacer, porque es que queremos sacar los chelitos, a ver si me devuelven un poquito, porque lo que también quieren es tratar de truquear al gobierno. Esto se dañó, Elio. Esto se fue para otro lado. No. Bueno, es parte de la lección. Vamos para Nehemías, capítulo 10, versículo 32. Nehemías, capítulo 10, versículo 32. Ajá. Léelo, pastor. Me fui. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Qué lindo. Usted ve que desde el Antiguo Testamento, esto fue cuando Nehemías descubrió los escritos que estaban y después decidió reconstruir el templo y seguir las directrices de la ley de Moisés, y él quería seguir a pie de la letra lo que ya estaba prescrito. Esto no es cosa que estamos hablando, esto es palabra de Dios. La demanda fue hecha discretamente, conforme a discretamente, aunque con fondo de reproche. No paga vuestro maestro las 2 dracmas. Esto está en el verso 24. El tiempo normal de pago era la primavera y estaba cerca ya el otoño, como diciendo, ¿tiene él alguna exención para no pagar como lo hace todo el mundo? O sea, estos fariseos eran tremendos. No se le escapaba una. Si estaba escrito en la ley, aunque fuera Jesús, ellos iban a señalar con el dedo, lo iban a señalar, y no sabían que él era el Emanuel, el Dios con nosotros. Papito, sigue la lectura. En el tiempo de Cristo se exigía que los judíos de todo el mundo lo pagaran. El gobierno romano lo había aprobado. Josefo cita una carta de César a Flavio, la cual dice que los judíos que tienen la costumbre de enviar su dinero sagrado a Jerusalén lo hagan libremente. Después de la destrucción de Jerusalén, cuando ya no había templo que sostener, el emperador seguía recogiendo ese impuesto. Al respecto, dice el historiador judío, también estableció un tributo que debían pagar los judíos, sin que importara dónde vivían. Todos debían traer 2 dracmas actualmente al Capitolio, tal como habían acostumbrado a hacerlo anteriormente para el templo en Jerusalén. Amén. O sea que aún cuando el templo fue destruido, este emperador impuso ese impuesto, que era un impuesto sobre los impuestos que ellos pagaban. O sea que es mejor obedecer a Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque si no, de una manera u otra lo vas a perder. Mire, yo solo hablo de mis vivencias y de lo que me ha sucedido a mí. Al recién yo convertirme, imagínate, un hombre joven con una esposa, yo era el único que trabajaba en mi casa, teníamos un niño, tenía que pagar renta, pagar carro, pagar esto, pagar todos los biles, y dije, yo creo que esta semana yo no puedo dar mis diezmos. Y cogí ese patrón de no dar los diezmos, y mire, lo que me pasó a mí fue que corté mi bendición.
Número un problema que me pasó. Me robaron el carro. No te estoy diciendo que te va a pasar a ti lo mismo. Exacto, exacto. Amén. Pero yo te estoy compartiendo mi vivencia, mis testimonios. Me robaron los carros, el carro. Me compré otro carro. Empecé a diezmar, todo me fue bien. Después dije, tengo un apuro, no puedo dar mis diezmos. Me robaron la batería, me robaron las gomas del carro, me robaron los asientos del carro. Y hoy en día yo lo veo como si yo le estoy robando a Dios, si yo le estoy quitando a Dios, yo mismo me estoy acortando la bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, la palabra dice que Él va a reprender al devorador. Gloria a Dios. Y cuando yo entendí ese principio, yo dije, you know what? Cuésteme lo que me cueste, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser obediente a Dios. Y mire, no le voy a decir que es fácil. No le voy a decir que es fácil. Yo hice un pacto con Dios. Yo dije, Señor, yo voy a comenzar, ya que paré el diezmo, ofrendo, pero no es lo mismo tú ofrendar que tú ser obediente. So paré y dije, Señor, aumenta mi fe para yo poder diezmar como yo diezmaba antes. So empecé a dar un diezmo al mes. Y después dije, ok, ya me acostumbré a un diezmo al mes, pues voy a dar 2 diezmos. Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Y cuando vine a ver, estaba diezmando semanal y milagrosamente el dinero me alcanzaba para todo y sobraba. Y te lo digo, y esto fue una acumulación de bendiciones tras bendición, tras bendición, tras bendición, cuando yo aprendí el principio de la siembra y de la obediencia, porque cuando tú diezmas, tú eres obediente. Amén. Si no le gustó, diga ouch, pero yo solo puedo hablar de mis testimonios y de mi vivencia, y es totalmente bíblico lo que estamos enseñando aquí. Vamos. Elio, dijiste algo sumamente poderoso. Wandita quiere decir algo, pero antes, Wandita, dime lo que tú quieres preguntar, Wandita. No, que estoy de acuerdo con él. Oh, que estás es alabando al correcto, Señor. Sí, que es Gloria a correcto, Dios. que hay que diezmar. Gloria a Dios. Mira, papá, dijiste algo muy poderoso. Obediencia y siembra. Obediencia y siembra. Porque mira lo que pasa, que nosotros queremos negociar con el que nos da a nosotros todo lo que tenemos. Y es de él. Y es que esa es la parte que a veces nosotros no queremos entregar. Yo no sé, hay mucha gente que me cuentan sueños, que tuvieron sueños y cosas. Nunca yo he escuchado un sueño que me diga, pastor, soñé que el Señor me pedía dinero, que yo les diera dinero. Esos sueños a mí no me los dicen. No sé que no me lo quieren decir, a lo mejor que no me lo quieren decir, pero yo no necesito que usted me diga nada de eso. Porque entienda algo. Lo que le estamos diciendo es para que usted aprenda y sea bendecido. ¿Cómo yo le puedo decir esto de otra manera? El usted depositar todo lo que él le da, primeramente, no hace nada si su corazón se siente triste. Porque lo primero que usted tiene que depositar es su corazón y soltar el materialismo de su corazón. Ese es el primer ejercicio que hay que dar, que hay que hacer. Hay cosas que yo como pastor vivo porque, ok, soy la persona, soy la cabeza o soy el líder primero, pongamos así, ¿verdad? Vamos, yo no me considero, no me gustan los títulos. Pues hay situaciones que yo tengo que actuar y no puedo preguntar, tengo que meter mano. Vamos a hacerlo. O sea, yo le creo al Señor. Y desde el principio que estamos aquí, mi esposa y yo, le hemos creído al Señor.
Amén. Amén. Gracias, pastor. Dice Tracy, porque lo puso público Tracy, háblalo, dilo tú misma ahí. Que a veces yo me encuentro, no tengo nada. Jessy y yo a veces no tenemos nada. Y damos lo último que tenemos en la cartera y por una razón u otra aparece el dinero para por la semana o para, otros biles que necesitamos. La gloria es de Dios. Y fíjate esto. Y yo estoy por hacerlo, Elliot. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo estamos viviendo una de las mejores épocas de nuestra vida. Y es poder tener solvencia, porque hemos aprendido de los errores. Yo estoy por hacerlo. Yo estoy por dar unas clases de economía y de crear presupuesto. Estoy por hacerlo. Porque tú sabes cuánto dinero se gasta diario en comida. En comprar comida afuera. Sí. Y sabes todo ese dinero que se está botando porque ni tampoco queremos cocinar. Tampoco queremos cocinar en la casa. ¿Sabes el dinero diario que se bota? Y no tenemos para darle al Señor la parte que a Él le corresponde. Y a veces tenemos que hacerle tripas corazones, porque llega el mes y ya nos hemos gastado todo en chino y en McDonald's. Hermano, le estoy hablando, yo era uno que yo tenía ese grow up podrido, ¿sabes? Sacándome el dinero. No, señores, y yo sé que duele, no me mire mal, porque es que cuando la llaga, o sea, se le está dando, me empiezan a mirar mal. Bueno, le estamos hablando un consejo. Aguante, porque votamos lo que nos da Él, lo votamos en vez de poder hacer cosas para que nos salga más barato. Dale, Elio, que ya me Amén. Somos meramente administradores de los bienes que el Señor nos da las habilidades para poder crear. Amén. Somos bienaventurados. Ya en Capernaum, los recaudadores de impuestos de las 2 dracmas para el sostenimiento del templo preguntaron a Pedro si su maestro había pagado el medio ciclo que se usaba para financiar el costoso servicio del templo. Pedro respondió sí. Quizá el errado discípulo quería evitar un apuro a Cristo. En lo que sigue, vemos la omnisciencia del Señor. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús le habló primero, antes que Pedro tuviese la posibilidad de contarle lo sucedido. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? La pregunta se ha de comprender a la luz de aquellos tiempos. Un gobernante hacía pagar tributo a sus súbditos para el sustento de su reino y de su propia familia, pero no hacía tributar a su propia familia. O sea que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía que pagar esos tributos? Sigue con la lectura, papito. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús le habló primero, lo cual significa que se le anticipó al darle una respuesta a sus pensamientos. Y le preguntó, ¿los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Los impuestos se referían a las tasas sobre mercaderías. Los tributos recaían sobre las personas. Latin census. Los extraños eran los de afuera que no pertenecían a la familia del rey. Amén, gracias. Gracias, papito. Pedro respondió por su maestro con un monosílabo. Sí, Cristo fue puesto bajo la ley. Gálatas 4:4. Al venir a este mundo, pagaron por él a los 40 días de nacer.
Lucas 2:22. Y ahora iba a pagar por sí mismo. Esta contribución tenía por objetivo hacer expiación por las personas. Y ya esto lo leímos en Éxodo 30:15. Cristo no tenía nada que expiar de su propia persona, pero en obediencia a la ley y enviado en su semejanza de carne de pecado, se identificó con los de su pueblo en esto, como se había identificado en la circuncisión, en la purificación a 40 días, en su bautismo, etcétera. Con esto nos dio también un ejemplo relevante, no solo para que contribuyésemos al sostenimiento del culto de los ministros de Dios, sino a la tributación impuesta por el Estado. Romanos capítulo 13 del 6 al 7. Si cosechamos cosas espirituales, ¿por qué no hemos de contribuir con cosas materiales? Romanos 15:27, Primera de Corintios 9:11. Y si Cristo pagó este impuesto, ¿quién se considerará exento? O sea, Jesucristo lo hizo por amor, por ti y por mí. Lo hizo por amor, pensando en que tú ibas a llegar al camino del Señor. Para darte un ejemplo, o Jesucristo tenía necesidad de bautizarse. Ya esto nosotros lo cubrimos. ¿Cuántos creen que Jesucristo necesitaba bautizarse? Él lo hizo ¿por qué? Él lo hizo para cumplir, para darnos ejemplo a nosotros, el ejemplo a seguir. Vamos a seguir con la lectura. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, pues seguimos. La hermana Wanda, léase el próximo párrafo. Pastora Wanda. Cuando Pedro respondió de los extraños, Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Lo que quería demostrar era, el que tiene todo el derecho de ser llamado hijo de Dios, debe pagar tributo al templo de su padre. Amén. Pero, hasta ahí. Después te llamo para que termine. Pedro contestó correctamente que los gobernantes cobran tributo de los extraños. Jesús le respondió entonces que los hijos están exentos. La cuestión era que el templo era la casa de Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, pagase tributo para el sustento del templo equivaldría a pagarse tributo a sí mismo. Y con todo y eso lo hizo por amor a nosotros. Mire este comentario de Matthew Henry. Obsérvese que Cristo discutió este asunto del impuesto, no con los que lo cobran, sino con Pedro, para que éste comprendiera por qué Cristo pagaba también el impuesto, reconociendo la ansiedad y confusión de Pedro, ya que seguramente carecían entonces de fondos y no quería dejar en mal lugar a su maestro. Jesús se anticipó a él ofreciéndole una ilustración de lo que hacen los reyes de la tierra, quienes exigen impuestos a sus súbditos, pero no a sus hijos. Aplica esta ilustración a sí mismo como hijo propio de Dios. Romanos 8:32. Y heredero del universo. Romanos 8:17. Colosenses 1 del 15 al 16. Este es aquí el sentido
de primogénito. Por consiguiente, no estaba obligado a pagar la contribución para el templo. Nosotros, los hijos de Dios, por adopción, estamos libres del pecado y del demonio de Satanás, dominio de Satanás, pero no de la sumisión a los magistrados civiles en las cosas que afectan a nuestra ciudadanía civil. Romanos 13:1. Jesús dirá después: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, como el pastor dijo, César, que es el Tax Revenue System aquí en the good US of A, César te va a quitar automáticamente. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran teenagers el primer cheque que usted recibió? Que lloraban porque le quitaron 60 pesos. Yo decía, pero ¿quién es Fica? ¿Y quién es esta? ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta? Fica. Dios mío, yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, o yo creo que el primer trabajo que tuve pagando impuestos fue Summer Youth Employment Program, something like that. Back then, yo no sé si todavía hacen eso, pero yo me acuerdo que trabajé un mes entero y entonces cuando llega ese cheque, yo digo, wow, un cheque, un mes entero. Cuando vine a ver el cheque, después que me sacaron todo lo que me sacaron, yo dije, oh my God. Si if this is to be a grown up, I don't want it. Pues sí, usted tiene que obligadamente darle a César lo que es de César, pero entonces lo que es de Dios lo negociamos, ¿verdad que sí? Es que eso es así. Y lo peor es esto, en un restaurante, que ahora te obligan a pagar el 18%. Obligado. Y no, pero muchachos, pero para que la mesera crea que tenemos chavos, sacamos la mejor tarjeta. ¿Cómo es la vaina esta? Entonces, para el Señor siempre es una mezquindad, hermano. Y siempre cortando ¿sabes? ¿Sabes? Esas son las cosas que uno no entiende. Papito. Puedo decir algo, perdone la molestia y la interrupción. Cuando yo era más joven, a mí me predicaban siempre de los diezmos y yo no quería creer nada de eso. Yo creía que con yo donar cosas y dar de mi tiempo, que eso era bastante. Y mi suegro siempre me peleaba. Me decía, ponte las pilas. Yo dije esto en la iglesia no hace mucho. Ponte las pilas, muchachos, que Dios te va a recompensar si tú coges y abres esos bolsillos. Pero no fue hasta que yo llegué aquí, a Casa de la Fe, que yo escuché a mi pastor hablar de estas cosas y yo puse lo que él estaba hablando en prueba. Y van a ser 3 años ya. Y Dios, exactamente como lo han dicho, así mismito la ley. Gloria a Dios. Dios no me ha desamparado para nada. Y honestamente, creo esto, lo que ustedes están hablando, lo creo 20,000 veces que es ley. Y el que no lo crea, pónganlo a prueba, que van a ver lo que el Dios va a hacer con ustedes. Amén, amén. Sí, esto básicamente es: Dios te da la salud, Dios te da el querer como el hacer. Pues es cuestión de obedecer y si trabajó para mí, te lo digo que yo, por la gracia de Dios, no tengo deuda. Pero yo vine a los pies de Cristo después que fui un irresponsable y le di la espalda al Señor. Yo vine en bancarrota, vine hecho un etcétera. Por poco pierdo mi familia, mi trabajo, todo. Y el Señor, poquito a poquito, esto fue una batalla cuesta arriba. Pero una de las cosas que yo aprendí en mi caminar es disciplina. Si algo aprendí con la cuestión del diezmo, yo era un tipo bien botarata. Todo lo que veía yo lo quería.
era bien botarata. Cadenones de oro para pretender, relojes caros, el carro más caro. Si salía una guagua última modelo, antes que saliera a la calle, yo ya la tenía, porque yo pagaba 5,000, 6,000 pesos por encima para yo ser el primero de tenerla. Una vanagloria, un orgullo, una bobería, un desenfreno. Pero cuando me rendí a los pies de Cristo y decidí ser un buen mayordomo de los bienes que el Señor me ponía en las manos, el Señor me sacó del hoyo y por la gloria de Dios no debo nada. Yo puedo llenarme la boca diciendo que no debo nada a nadie. Cuando yo leí la escritura que decía, no le debéis nada a nadie, yo lo hice mío. Lo hice mío. Lo hice mío y no solo de no tomar prestado, de no deberle a nada a nadie, sino de no deber tarjetas de crédito ni de embrollarme. Cuestión de aprender a manejar los recursos que Dios pone a las manos, porque cuando tú aprendes ese principio del diezmo y ese principio de la siembra, pues automáticamente tú vienes a ser prosperado. Vienes a ser prosperado porque Dios te da una cierta disciplina para tú seguir adelante administrando tus bienes y administrando tu hogar. Vamos a seguir. ¿Alguien quiere añadir algo? Hermana Wanda. Sí, que yo quería Rosa. añadir que no solamente sacar los diezmos, sino enseñarle desde pequeño a nuestros hijos a llevar la ofrenda cada domingo que se recoge la ofrenda o cada tiempo que se recoja. De lo poco que uno tenga, uno tiene que darle al hijo para que aprenda, porque desde pequeña en mi casa a mí me enseñaron, lleva estos 5 centavitos, la cantidad que fuera, pero mi papá siempre estaba pendiente y cuando íbamos saliendo de la casa nos decía, lleva la ofrenda y siempre se tenía que llevar. O sea que eso se tiene que hacer de costumbre. Gloria Amén. a Dios. Y yo quiero añadir también, mira, y voy a hablar cosas que a lo mejor aquí no hay ninguno de lo que voy a hablar, nadie, aquí no hay gente de esa. Pero tú sabes lo que es que nosotros vivimos para comprar tenis, gorras, zapatos, cadenas, correa, camisa. Vivimos para eso, mi hermano. Y a veces no tenemos dinero, tenemos que vender cosas de nosotros mismos para poder pagar. Hermano, eso llora ante los ojos de Dios. Somos bien irresponsables. Yo sé que aquí no hay nadie en esta iglesia. Gracias al Señor, aquí no hay ninguno. Pero llora ante los ojos de Dios. Porque nosotros no podemos predicar algo que no estamos viviendo. Y las estadísticas son tan alarmantes. Y los hispanos, si usted busca las estadísticas que están ahí, yo no las digo, están ahí. Son los primeros que el crédito está por el piso, porque se embrollan hasta las teleras, por decir el nombre correcto, las teleras. Yo no sé qué significa telera, pero lo digo. Se embrollan todo lo más. Es más, ellos, o sea, si pudieran, o sea, ellos saben cuándo es el overdraft para poder bregar con el overdraft también. O sea, esto es una cosa, hermano, esto es una cosa que si usted entiende lo que es mayordomía, no hay. ¿Cuántas cabezas yo tengo? Yo tengo una cabeza, ¿para qué yo tengo 50 gorras? ¿Cuántos pies yo tengo? Yo tengo 2 pies, uno izquierdo y uno derecho. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos de lo que Dios nos da y tenemos que arroparnos hasta donde nos llega la sábana. Pero tratar de aparentar, hermano, eso es otra cosa. Porque como el espíritu de la avaricia siempre está alrededor queriendo cortarnos la bendición. Escucha esto, el espíritu de la avaricia, buscando querer, buscando meternos en cosas que no tenemos, nos enredamos. Por eso dice claramente, la palabra nos dice a través del apóstol Pablo, no os afanéis. No corras con el mismo velocidad que el mundo está corriendo. Alguien tiene que decir amén a esto, por lo menos si no quiere decir amén.
Diga, Amén. diga, ouch. Amén. Buena adición. Pastora Wanda, siga para terminar la lectura. Pero Jesús estaba acostumbrado a pagar los impuestos del templo. Lo demuestra la respuesta más arriba de Pedro a los hombres. Sí. Entonces el maestro le dijo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Se trataba del mar de Galilea, frente a Capernaum. Echa el anzuelo. Nos muestra que se usaba el anzuelo y la línea, lo que todavía se practica en este lugar. El primer pez que sacó tenía en su boca un estatero, griego destater. Esta moneda equivalía a un ciclo. De esta manera pagarían las tasas del templo para Pedro y su señor. Gracias, pastora. Usted ve qué bonito es estar conectado al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados al Señor Jesús, ¿qué sucede? Hay respuesta. Amén. ¿A cuánto le gusta que el Señor le dé la respuesta? ¿Verdad que sí? Qué bonito cuando estamos en necesidad y el Señor nos da la respuesta. Pero para estar a mano de la bendición de Dios, tenemos que estar cerca de Jesús. Dígale al hermano así desde allá, acércate más a Jesús. Que ahí está tu bendición, acércate ahí. Mire, sin embargo, no quería ofenderlo. Accedió a pagar el impuesto. Pero, ¿qué iba a hacer para conseguir el dinero? No hay ningún registro de que Jesús llevase jamás dinero consigo. Envió a Pedro al mar de Galilea, diciéndole que tomase el primer pez que pescare. En la boca de aquel pez habría un estatero, moneda que Pedro emplearía para pagar el tributo, la mitad para el Señor y la otra mitad para Pedro. Este milagro demuestra claramente la omnisciencia de Cristo. Él sabía que uno de todos los peces del mar de Galilea tenía un estatero en la boca. O sea, ¿era él el Emanuel, Dios con nosotros, o no era? Y sabía que sería el primer pez, el primero. Mire a qué Dios usted le sirve. Él sabía que iba a ser el primer pez y que iba a tener la moneda para suplir la necesidad o cubrir los gastos necesarios. Pagarle el impuesto era cosa moralmente indiferente para él y estaba dispuesto a pagar antes que ofender. So, mire qué misericordioso es Jesucristo. Elio, tenemos que, ¿me puedes dejar definir lo que es estatero? O sea, el estatero que habla allí es una moneda de 17 gramos de plata. O sea, lo que está queriendo decir el maestro, que hubo una provisión, hubo un milagro de provisión. Porque él le dice, vete allí y chequéate el pez y allí vas a encontrar, en el pez encontró la moneda. Eso, o sea, lo que está queriendo decir la palabra, el contexto espiritual es que nosotros somos hijos del Dios proveedor, que Él no nos va a fallar. Mire, gracias, pastor, tremendo. Mire el Señor. Segunda de Corintios 8:9, su pobreza curó a muchos, pero sin cobrarle los honorarios propios del médico. Amén. Dio de comer a muchos miles, pero sin pasarle la cuenta. Su poder al sacar una moneda de la boca de un pez para pagar el impuesto
Esto evidenciaba su poder divino. Las criaturas más lejanas del alcance de la mano del hombre, como son los peces del mar y las aves de los cielos, están todas bajo sus pies. Salmos 8, del 6 al 8. Hechos capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y a sus órdenes. Acuérdese, ¿qué pasó con Elías? ¿Quiénes fueron a alimentarlo? ¿No fueron unos cuervos que le llevaban carne? Y los cuervos son aves. Todos están, mire, bajo la voluntad de Dios. Todo fue creado por Dios, para Él, por Él, para Él hacer su voluntad. Él hace lo que quiere. Pedro tenía que echar el anzuelo y pescar el pez. O sea, el Señor podía aparecer las dracmas, pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestro granito de arena. O sea, cuando el Señor puso a Adán en el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Él lo puso para que señoreara. Él lo puso para que labrara el huerto. Él lo puso para que trabajara el huerto, poniéndole los nombres y organizando todo. O sea que la bendición no va a venir a tu mano así sin tú hacer nada. A veces vas a tener que salir. Vas a tener que salir y tirarle el anzuelo por fe. O sea, pastor, ¿cuándo es que se pesca? ¿Se pesca de día o se pesca por la madrugada o por la noche? Para los que saben de pescar. Creo que es por la noche. Sí, usted pesca o por la noche o bien tempranito, O bien temprano de en la madrugada. madrugada. Sí. Usted no va a ir en el medio del día como Jesús mandó a Pedro. Y mire, Pedro era testaduro, pero no le costó de otra que obedecer. Amén. Tenemos que obedecer. Pedro dijo, bueno, pues si tú lo dices, pues yo voy a ir a tirarle al suelo. ¿Por qué? Porque Pedro ya había experimentado varios milagros. Pedro iba en su proceso de crecimiento y nosotros estamos estancados, nos vamos a quedar estancados en neutro o vamos a arrancar de primera, segunda, tercera. Pedro, acuérdense quién era Pedro, pero Pedro obedeció y por obedecer cogió o tomó el primer pez y ahí estaba la bendición para pagar. Vamos a seguir que ya casi estamos terminando. El pez subió con la moneda en la boca. Todo lo que hacemos según la voluntad del Señor tiene el resultado apetecido. O sea, que tenemos que estar bajo la voluntad del Señor. La moneda, un estater de plata de 4 dracmas, era justamente la tasa de 2 personas para el impuesto. En este caso, para Jesús y Pedro. Con esto nos quería enseñar el Señor a no apetecer cosas superfluas, sino contentarnos con lo necesario para cada situación y no desconfiar de Dios, aunque solo tengamos a nuestro alcance el bocado que hemos de llevarnos a la boca. Pedro hubo de pescar para obtener este dinero y por eso la mitad le sirvió para pagar su propia contribución. Los que son colaboradores de Dios en la obra de ganar almas para Cristo deben participar con Él en su gloria. Juan 12, 26. Dáselo por mí y por ti. Verso 27. Lo que Cristo pagó por sí mismo fue como la cancelación de su deuda, pero lo que pagó por Pedro fue un favor que le hizo Cristo. Y esto está basado en el comentario de Matthew Henry. Si usted no tiene ese comentario, trate de conseguirlo, que está tremendo. Muy bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario?
Si no, pues ya terminamos el capítulo. Sí, Pastora Yarolin. Yo quería decir, cuando estábamos hablando de los diezmos, cuando yo comencé mi relación con Cristo, pues yo diezmaba de lo que me sobraba, de lo que podía, ¿verdad? Pues me sobra este poquito, pues de este poquito. Me sobra de este poquito y de este poquito yo le voy a dar a Dios. Y después escuché una prédica que me bofeteó toda y entendí que no era de esa forma, que era darle a Él primero. Y cuando lo entendí, he podido pagar todos mis biles y quedarme con dinero. Gloria al Señor. Y eso, y mire, yo estoy con ella en eso. Yo estoy con ella en eso porque mi vida ha sido un testimonio de la provisión de Dios. De la provisión de Dios. La cuestión es cuestión de tú crear una disciplina. Y lamentablemente crear la disciplina no nace de la noche a la mañana. Yo sé que hay personas que van a decir, wow, pues yo voy a empezar full, pero es cuestión de una práctica y es cuestión de ejercitar tu fe, porque para tú diezmar, cuando no tienes, cuando no estás acostumbrado a diezmar y tienes las rentas en las costillas, tienes esto, es difícil. Pero si ustedes le creen a Dios, Dios a mí no me ha fallado. ¿Por qué? Porque yo aprendí a seguir las directrices que hay en la palabra de Dios. Y si tú haces lo mismo y eres fiel a Dios, pase lo que pase, el Señor honra a los que le honran. Amén.